Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lectores Bíblicos. Hoy con un nuevo video que sé que les va a gustar porque maneja cosas muy interesantes y de mucha polémica. Vamos a revisar lo que es la cronología eh, bíblica con respecto al Pesaj, al Hamatzot o la fiesta de los panes sin levaduras y al Omer Reshit. La que ha traído más controversia pues es el desarrollo del Pesaj, porque hay dos posiciones sobre cuántos días duró Yeshua dentro de la cueva, en la tumba. ¿Ok? Entonces vamos a ver el orden de acontecimientos de estas situaciones. En la revisión, pues vamos a empezar por cómo conceptualizar o cómo saber qué es el día bíblico, el mes bíblico. Una vez entendido estos dos, pues vamos a revisar la cronología desde que Yeshua empieza lo que se le llama la última cena hasta la resurrección. Y vamos a ver las fechas eh, de las fiestas, de estas primeras sección de fiestas anuales en el 2025. Entonces, primero vamos a aclarar que el día hebreo o el día bíblico comienza al atardecer. Entonces hay atardecer, viene la noche, amanecer y luego viene el día. Esto es un ciclo del día. El día empieza al atardecer y termina al atardecer. En contraste con el día romano de la época del Segundo Templo, o la época de Yeshua en carne, y nuestro día actual, ¿no? También el día como nosotros lo establecemos actualmente, es igual, que va de la medianoche a la medianoche, ¿sí? En contraste, pues, con el día hebreo que va de atardecer a atardecer. También con respecto a que el día se desarrolla de tarde a tarde, hay controversia. Algunos dicen que va de la mañana a la mañana. Dicho sea de paso, el ciclo de mañana a mañana lo usaban algunos pueblos griegos, que ellos determinaban el ciclo diario de mañana a mañana. Pero bueno, aquí tenemos unos versículos que nos apoyan a que el día va de tarde a tarde. Dice Génesis 1.5, y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche, y hubo tarde. Entonces hubo la tarde, su noche, y hubo la mañana, amaneció, y se completó el día 1. Yo sé que aquí no está muy claro, pero vamos a seguir avanzando con versículos. Levítico 23.32 dice, Shabbat de reposo solemne os será, humillaréis vuestra alma el 9 del mes, reposando en vuestro Shabbat desde una hasta la otra tarde. Ok, eh, este versículo se refiere al contexto de Yom Kippur. En el Yom Kippur, la indicación del Eterno es que haya aflicción en nuestras almas. Y lo que se hace, pues es que entras en ayuno. ¿Ok? Pero aquí te dice, para que tú ya consideremos que ese es el día 10 del séptimo mes, que es el día de Yom Kippur. ¿Ok? Que va de tarde a tarde. Entonces, el Eterno te dice, antes de que caiga el sol, aún en la presencia del día 9, comienza tu aflicción para que entres el día 10 completo el ayuno, que no entres el día 10 sin empezar tu aflicción. Por eso dice, empezarás desde el 9 del mes, reposando en vuestro Shabbat desde una tarde hasta la otra tarde. Entonces, aquí empiezas la aflicción para que cuando te caiga la tarde del día 10 empiece tu día de Yom Kippur. Y lo tenemos en Éxodo 12:18. En el primero, en el día 14 del mes, por la tarde, comeréis matzot hasta el 21 del mes por la tarde. También aquí hay otro versículo que apoya que un día comienza al atardecer. Dice, entonces la indicación de comer matzot es tú comerás matzot a partir del día 15 de Aviv o el día 15 del primer mes. Y te dice a partir de la tarde porque ahí comienza el día. Revisando más versículos de lo mismo, dice Deuteronomio 24:15, en su día le dará su jornal y el sol no ha de ponerse sobre éste sin dárselo, pues él es pobre y tiene puesto el corazón en ello, no sea que clame contra ti el Eterno y llegue a ser pecado a ti. ¿Sí? Entonces,
antes de que caiga el sol, tienes que pagar el jornal del día. Yo sé que se puede interpretar como que pues ya aquí se despiden a los trabajadores, pues tienes que pagarle. A lo mejor no es tan contundente para decir que el día va de tarde a tarde. Nehemías 13, 19. Y aconteció que en la víspera del Shabbat, cuando iba anocheciendo, ese se me hace de los más contundentes, ¿no? Entonces aconteció que en la víspera del Shabbat, entonces la víspera del Shabbat, la víspera de un día, comienza cuando va atardeciendo o anocheciendo a las puertas de Jerusalén. Ordené que las puertas fueran cerradas hasta pasar el Shabbat. Entonces va cayendo el sol, ¿sí? Va atardeciendo, anocheciendo, cierran las puertas para entrar todo el día de Shabbat y tener las puertas cerradas. Era con los problemas de que había negocios pues en Jerusalén. Y emplacé a algunos de mis servidores sobre las puertas para que no entrara carga alguna el día del Shabbat. Entonces aquí es contundente de que el día comienza al atardecer o al anochecer. Y luego, Marcos 1, 21 y 32 dice, y llegan a Cafarnaún el Shabbat, y enseguida, entrando en la sinagoga, enseñaba, y por la tarde, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Este versículo está en el contexto de que la gente le traía a Yeshua los enfermos, pero esperaba a que terminara el Shabbat. Estaba en Shabbat y se esperaban a la tarde, cuando se puso el sol, para que le sanara a los endemoniados, para que en su visión o en interpretación de la ley de ellos, pues se respetara el Shabbat y no hubiera sanación en Shabbat, cosa que Yeshua dijo que, es que la misericordia es más importante. Como ya habíamos revisado en las otras dos diapositivas, el día hebreo no se corresponde, no hay correspondencia con el día romano planetario que nosotros manejamos actualmente. Romano planetario porque viene de nuestro día, la nomenclatura o denominación de los días corresponde a lo que se estableció por Constantino. Y usa, pues, ya lo sabemos, ¿no? El nombre de los planetas para nombrar nuestros días. Pero bueno, el punto es de que no hay correspondencia. ¿Sí? Aquí hay un periodo que no van empalmados y sobre todo que este periodo cambia, ¿sí? Porque, bueno, al menos en nuestra época, la medianoche la consideramos a las 12, ¿ok? Pero el atardecer es variable, ¿ok? En invierno, el atardecer es más temprano, lo que mueve el día hebreo hacia la izquierda en este caso, y en verano, el atardecer es más tarde, lo que mueve el día hebreo. Entonces, no hay una correspondencia ni una forma de empatarlos en el día hebreo y el día romano que manejamos actualmente. ¿Por qué digo esto? Porque no puedes tú estar, o no creo, no me parece que debamos estar manejando las fiestas del Eterno conforme a nuestro calendario actual romano, ya que primero no las entenderíamos y la otra es que no es lo que él indicó, no es lo que él nos dio. Nada más para ser un poquito más puntuales, dice, el Shabbat incluye la noche del viernes con su madrugada, o sea, la madrugada del viernes y la parte diurna del sábado. Entonces tenemos el Shabbat en el cuadro verde, ¿ok? Que inicia al atardecer, ¿sí? Y termina al atardecer. Entonces, aquí empezamos ya el Shabbat y en los cuadros blancos tenemos los días romanos, ¿ok? Entonces, el Shabbat, como ya muchos sabrán, pero pues esto es para la gente que está empezando en esto, el Shabbat comienza al atardecer de lo que denominamos viernes. Incluye toda la noche del viernes, la madrugada del sábado y toda la parte del día del sábado hasta el atardecer. Entonces, podemos estar primer día de la semana bíblico y seguir siendo sábado en la noche. Entonces, hay un periodo aquí, ¿sí? Donde termina, ubiquemos el cuadro verde o el ciclo verde nada más. Aquí termina el Shabbat y comienza el primer día de la semana hacia acá, ¿ok? Y este periodo del atardecer a la medianoche ya comenzó el día primero de la semana, pero aún seguimos siendo sábado en nuestra nomenclatura actual. Entonces, ese desfase nos mete en problemas a la hora de entender la cronología de los sucesos en la escritura.
Ahora ya que entendimos más o menos cómo se establece o cómo es el ciclo del día bíblico, ahora vamos a revisar lo que es el mes bíblico. ¿Por qué empezamos? Porque cuando lees la escritura, pues empieza el mes bíblico en el mes de abril, el primero, que es alrededor de lo que es marzo-abril, que es la primavera. Vamos a revisar qué versículos sustentan esto. En el Salmo 104:19, que es hace una referencia a lo que es Génesis, porque en Génesis nos explica para qué fue hecha la luna y las estrellas. El Salmo 104:19 dice, hizo la luna para los tiempos señalados. La frase tiempos señalados es la traducción de la palabra hebrea muedim, y las muedim son las citas, ¿sí? O los llamados que hace el Eterno a su pueblo para hacer las conmemoraciones, ¿de acuerdo? No uso la palabra fiesta porque no todas son fiestas. Sí, yo tengo un video sobre eso. Por ejemplo, Pesaj no es fiesta. Had Hamasot sí es fiesta. Pero bueno, y las dos son Muedim o son citas o conmemoraciones para recordar. Pero bueno, hizo la luna para esto. Entonces, la luna es la que nos va a estar marcando las fechas para las Muedim o las celebraciones o las citas del Eterno. Dice, y el sol conoce su ocaso. Sobre todo esto sucede cuando iniciamos año nuevo. ¿Ok? Entonces, cuando iniciamos año nuevo, que se deben cumplir unas características que ahorita vamos a revisar, debe estar la presencia de la primera franja de luz o costilla de luz de la luna. Una vez que la luna está menguando, entra en una luna negra que no se ve. ¿Sí? Hay 1 o 2 días, o no 24 horas, sino 1 o 2 noches, pues que en ocasiones no se ve la luna. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se empieza a ver la primera franja de luz o costilla de luz, ahí se da comienzo a un nuevo día. Y esta franja de luz siempre sucede y sucederá al atardecer. ¿Sí? La franja de luz creciente, la primera franja de luz creciente aparece al atardecer y dura algunos minutos. ¿Sí? Todavía hay mucha luz cuando está apareciendo esta franja de luz y la luna se oculta en el horizonte, ¿sí? Pocos minutos después de que el sol se ha ocultado. Entonces, esta señal es rápida, ¿sí? Dura algunos minutos, por eso hay que estar atentos al atardecer, ya que una vez veamos que la luna menguante se desapareció, que dio fin a un mes, estamos esperando en las tardes a que aparezca la nueva luna, ¿sí? La nueva franja de luz para dar comienzo a un mes nuevo. Ahora, ¿cuándo es el Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es cabeza del año, ¿ok? ¿Cuándo es el año nuevo? Aquí hay mucha controversia, pero pues yo creo que hay un tema muy clarísimo de cuándo comienza el año, al menos si te basas solamente en la Biblia. Hay una interpretación de que el año comienza en el mes séptimo, en el día de Yom Teruah, pero pues bíblicamente no encuentro una justificación bien basada para determinar esto, pero bueno. Dice Éxodo 12:2. Este mes será para vosotros el principio de los meses, o será primero de los meses del año. Aquí nos va a decir cuál es el primer mes del año. ¿Ok? Y la frase como la usa es Rishon ha lekom le hadishim shana. ¿Ok? Aquí lo que es Rishon Hashanah o el Rosh Hashanah está bien escrito en Éxodo 12:2 y no hay otra frase en toda la escritura que le llame a un periodo Rishon o Rosh Hashanah, como algunos quieren decir. Bueno, lo leemos como en la Reina Valera, este mes será para vosotros el principio de los meses, o sea, primero de los meses del año. Y para ser como un poquito más literales con las traducciones, dice, este renuevo, porque la palabra significa renuevo y se refiere, en vez de mes, que traducen como mes, es un renuevo, se refiere a que la luna, cuando empieza la luz, está renovada. Será para vosotros, entonces, este renuevo será para vosotros cabeza de los renuevos, ¿ok? Para ustedes, el primero de los renuevos del año. Este versículo se está dando en el contexto de la preparación de la salida de Egipto. ¿Ok? Entonces le está diciendo, muy probablemente, es mi interpretación, ¿no? Está apareciendo la luna al atardecer.
y el Padre les está hablando, al menos a Moisés, le está diciendo, esta luna que estás viendo, este renuevo, va a ser para ustedes la primer luna del año, la que da comienzo al conteo del año nuevo para ayudarte las citas que va a haber. Entonces, para todos aquellos que dicen que el año nuevo comienza en el séptimo mes, en el día de Yom Teruah, pues para mí hay dos agresiones ahí, que hay cambio de fechas y recuerden quién cambió las fechas. Sí, hay una acusación bíblica en el que el Enoch Coker hizo cambio de fechas. Entonces, hay que tener cuidado cuando estemos cambiando las fechas. ¿Qué fecha se está cambiando? Sí, se está cambiando el inicio del año de un mes, trasladándolo a 7 meses después. Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque ya está establecido cuál será la cabeza del inicio de los meses del año. Y la otra es que yo sé que hay al parecer, o actualmente, si ustedes se fijan en las celebraciones de Año Nuevo en el séptimo mes, ¿ok? Están opacando lo que es el Yom Teruah. Entonces hay un cambio de la Moed del Yom Teruah, ¿sí? Y se basa más en el Rosh Hashanah, que es una fiesta de Año Nuevo que es una copia del Año Nuevo, al menos actualmente, se hace mucho una copia del Año Nuevo gentil. Ahora, ¿cómo saber cuál en el ciclo anual? Sí, pues hay al menos 12 lunas nuevas, ¿sí? 12 costillas de luz o 12 renuevos lunares. ¿Cómo saber cuál de todas estas 12 lunas dará comienzo al año nuevo? Pues tiene que haber el Padre nos da pistas para entender cuándo tenemos que hacer esto. Dice, nos basamos en Éxodo 9:31, dice, el lino y la cebada fueron destruidos. Esto es en el contexto de la granizada que cayó sobre Egipto, como como un juicio, ¿no? El lino y la cebada fueron destruidos porque la cebada estaba aviv, ¿sí? En una espiga. La palabra aviv significa en maduración, ya estaba en el punto que está madurando. Dice, y el lino en caña. Entonces, esta es una pista que nos dice, bueno, cuando vean ustedes la luna y que el trigo, perdón, y que la cebada esté madurando, eso va a dar comienzo al año. ¿Por qué es importante tener una cebada madurando? Pues lo vamos a revisar. Y luego en Éxodo 13, 4 te dice explícitamente, hoy salís en el mes de la maduración, en el mes de Abib, por eso se llama este mes así. Entonces, si el Eterno está dando una denominación o nomenclatura a un mes, considerándolo como maduración, pues hay que esperar que haya la maduración de algo, ¿sí? Y sabemos que estaba madurando en ese tiempo, pues la cebada. Entonces ya tenemos las pistas que nos digan, bueno, el año nuevo bíblico comienza con la luna, la primer costilla de luz de la luna, ¿sí? En presencia de cebada madurando. Porque es importante lo que acabo de comentarles, dice, porque en Levítico 23:10 al 11 y el 14 dice, cuando entréis en la tierra y segaréis tu mies o tus campos, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia. La gavilla es de cebada, ¿sí? Y es de primicia, o sea, de los primeros, de lo mejor de la primer cosecha, ¿sí? Entonces, esta gavilla es lo primerito que se va a cortar. Entonces, la, la gavilla de cebada está nueva, ¿ok? No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día. Entonces es bien importante porque te dice que en esta fecha tú tienes que entregar un manojo de cebada, ¿sí? Como ofrenda al Eterno, y hasta ese entonces nadie puede consumir cebada nueva. Entonces, si no se seguía el ciclo bíblico de cuándo iniciar el año nuevo y no teníamos cebada, si la luna, si una luna marcaba el inicio del año nuevo antes de que la cebada estuviera lista, ¿qué ibas a entregar tú como ofrenda el 15 de Aviv? ¿Sí? Entonces, si la luna, si tú detonas el año nuevo adelantadamente, una luna antes, por así decirlo, no tienes tu cebada para cumplir esta,
esta instrucción. Ahora, si te retrasas, ¿sí? La cebada ya no va a ser primicia, ¿sí? Ya va a ser una cebada, ya no la puedes dejar tú en el campo un mes más, ¿ok? Como para esperarte a que, a, para, ¿cómo se llama? Para cortarla y entregarla como primicia cuando estás retrasado. Por eso es bien importante estar cuidando la cebada para decir, listo, ya está la cebada madura, ya tenemos la capacidad de entregar la ofrenda que se nos pide el 15 de Aviv. Ya nada más hay que ver la luna nueva. Esta luna es una luna llena, pues esta luna se cumple entre el 14 y el 15 de cada mes, ¿ok? Que es después de esta luna, cuando se entrega el Omer Reshit. Entonces tienes la luna, la costilla de luna, cuando se va madurando, dices, ya podemos cumplir la instrucción que nos pide el Eterno. Y cuando se cumplan los 15, después del 15 días, perdón, el Omer Reshit no se entrega el día 15, se entrega después del día 15. ¿Sí? Cuando ya se cumplan después del día 15, ya podemos entregar el Omer Reshit, que es un manojo de cebada. Por eso es que es necesario cumplir el requisito que se ha establecido de que haya cebada madura o en maduración para poder cumplir la instrucción que nos da el Eterno de entregar un Omer Reshit nuevo. Entonces, ya que tenemos claro el día bíblico y el mes bíblico hebreos, pues vamos a revisar lo que es la cronología. Dentro de la cronología, pues vamos a establecer algunos puntos clave que se deben de cumplir. En Mateo 12, 38, 40 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, están hablando de Yeshua, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás o Jona. Porque como estuvo Jona en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces aquí se establece de que Yeshua iba a estar en el corazón de la tierra, que interpretamos que iba a estar en el sepulcro. Sí, al menos eso sí coincidimos los que están eh, los que tienen diferentes cronologías, 3 días y 3 noches. Leemos Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, ¿sí? Este término se dice, te preparas para empezar un día importante. Por ejemplo, en nuestro contexto, el viernes es día de la preparación, porque te preparas para tener las condiciones ideales para poder entrar en el Shabbat preparado, valga la redundancia, de que preparado para cumplirlo y no hacer trabajo servil en el día de Shabbat. Entonces dice, todos los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen en el madero en el sabato, pues aquel sabato era megale, era grande, ¿ok? Entonces aquí están hablando de un día, no es un sabato o no es un Shabbat eh, cualquiera, es un Shabbat diferente, es un Shabbat grande. ¿Ok? Esto es clave para entender la cronología. Marcos 16. Pasado el Sabato, Miriam Magdalena y Miriam la de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el día 1 de los Sabatón, ¿sí? Está en plural, es importante también para lo que vamos a revisar. Llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol y se decía unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era demasiado grande. Pero cuando levantaban la vista observaban que la piedra ha sido rodada. Y entrando en el sepulcro vieron un joven sentado a la derecha vestido de una larga ropa y quedando atónitas. Pero él le dice, no os asombréis, busquéis a Yeshua, el Nazareno crucificado. No está aquí, fue resucitado. Ved el lugar donde lo pusieron. Entonces, importante aquí es de que hay dos puntos. Yeshua es bajado del madero antes del Sabató Megale, del Sabató grande. Y cuando Miriam Magdalena y Miriam, la madre de Jacobo y Yeshua, fueron al sepulcro a ungirlo con especias, era un día después de los Sabatón, en plural. ¿Ok? Entonces, hay 3 días y 3 noches
en las que Yeshua iba a estar dentro del sepulcro. Yeshua tenía que ser bajado antes del Sabato, ¿sí? Que es el Shabbat, que corresponde al Shabbat, pero el Shabbato grande, no cualquier Shabbat, un Shabbato grande, Megale, dice la escritura. Las Miriam, Magdalena y la madre de Jacob compraron especies después del Sabatou, ¿ok? Y llegan al sepulcro en la mañana del día primero de los Sabatón, ¿de acuerdo? En plural. Son puntos bien importantes que ahorita van a aclararse. Entonces, la tradición católica que hemos arrastrado hasta el cristianismo nos dice, y que es como se celebra en la gran mayoría, al menos en México, ¿eh? Dice que, bueno, ya ni siquiera usan los días bíblicos, sino que usan el viernes, el sábado y domingo, ¿no? Y te dicen, Yeshua murió el viernes, ¿sí? En la tarde, hoy fue sepultado el viernes en la tarde, ¿sí? Y resucitó el domingo en la mañana. Es lo que ellos te dicen. ¿Y cómo logran ellos eh, acoplar esto a las aclaraciones, perdón, sí, a los puntos que hemos revisado que se tienen que cumplir? Dice 3 días y 3 noches. Entonces dicen ellos, el primer día se cumple con las últimas horas del día viernes, ¿sí? Cuando todavía hay claridad, pues ahí es un día, ¿ok? Y luego el día completo del Shabbat, ese es un segundo día o del sábado. Y el tercer día se cumple con las primeras horas del día primero de la semana o el día domingo. Y lo dice, Yeshua tenía que ser bajado antes del sábado. Pues sí, sí. Aquí murió y lo bajaron antes del Shabbat o del sábado. En Miriam compraron especies después del sábado. Ellos dicen que Miriam, las dos Miriam, Magdalena y la madre de Jacob, se esperaron a que cayera el sol y en la noche, en un Shabbat grande, salieron a comprar especias, ¿sí? Que iban a usar, ¿sí? El día siguiente en la mañana. Es lo que dice la tradición católica. Las mías compraron especies después del Shabbat, ¿ok? Entonces llegan al sepulcro en la mañana el día primero de los Sabatón. Llegan al sepulcro aquí, ¿sí? Y ya había resucitado. Así es como ellos justifican cómo Yeshua muere en viernes y resucita en domingo. Pero antes de entrar en tema, quiero hacer una aclaración de los términos de las palabras tanto griegas como hebreas en cuanto al Shabbat. Dice, Shabbat está en singular. Shabbatot es el plural de Shabbat. Y hay otro término que usa la Biblia, que es Shabbatón, ¿sí? Que está en singular, que se refiere a un Shabbat más grande, como que está en superlativo, por así decirlo. ¿Ok? Un Shabbatón, pero está en singular. Hay complicación porque en las traducciones griegas, ¿sí? Hay un singular se traduce como sábato, perdón, sabatón, ¿ok? Que suena como Shabbatón. Aquí no hay problema porque los dos son singulares. Y luego tenemos otro plural, que es Sabaton. ¿Ok? Se escucha como Shabbatón, pero es Sabaton. ¿Ok? Pero está en plural. Sabaton, cuando terminas en omega y en eta, está en plural. ¿Ok? Entonces aquí hay confusión cuando ven en griego que dicen que es Sabaton, que es el Shabbatón, pero no, son cosas diferentes. Este es el plural de Shabbato, de sábado, perdón, que es el plural de Shabbat, que es como se dice los Shabbats o los sábados. Hay otro plural que es Sabbatois, otro singular que es Sabaton, que es igual a que el genitivo y el acusativo en singulares, y otro plural que es Sábata. Ahora, en la versión Septuaginta, Shabbat se tradujo como Sabaton en 2 Reyes 4:23 y en otros ejemplos, pero nada más pongo uno para que los puedan revisar. Se tradujo también Shabbat, se tradujo como Sabaton en Éxodo 28 y entonces ya tenemos dos formas de Shabbat, perdón, la misma palabra hebrea Shabbat traducida como Sabaton en segunda Reyes
y como sabatón en Éxodo 28. ¿Sí? La misma palabra Shabbat se tradujo de formas diferentes en la Septuaginta, una en singular y otra en plural. Lo pueden revisar. Y también se ha traducido sabaton, sabaton ha sido la traducción de Shabbatón en Levítico 16:21 y de Shabbatot en Levítico 23:38. Esta palabra, ¿sí? En la Septuaginta, que es el genitivo plural del griego, representa a Shabbat en singular, a Shabbatón en singular y a Shabbatot en plural, en 3 versículos diferentes. Por eso puede haber confusiones. Y luego el lativo plural, sabbatois, ¿sí? Fue traducido del Shabbatot, que aquí está muy bien, ¿verdad? Porque son plurales en Levítico 26. Lo tenemos Shabbat, igual que este Shabbat, este Shabbat, este Shabbat, ha sido traducido como Sabaton, ¿sí? En Segunda Reyes. Y por último tenemos que Shabbatón y Shabbat han sido traducidos como Sábata, ¿sí? Este Shabbat en singular, pero sin embargo fue traducido como un plural. Y este Shabbatón está en singular también y también fue traducido como un plural en estos versículos. Entonces tenemos Marcos 16:2. Muy de mañana, el día uno de los de los Sabatón, llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol. Entonces ya el sol, Marcos dice que no, perdón, Juan dice que no, lo ponía a leer, Juan dice que todavía era de noche cuando ellos llegan al sepulcro. Pero bueno, a lo mejor eso lo descarta la tradición católica. Pero dice, muy de mañana, el día uno de los Sabatón, llega al sepulcro cuando ya había salido el sol. Dice Lucas 24:1, pero al primer albor del día de los Sabatón, en plural, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas preparadas. Esto se puede interpretar, ¿sí? Bueno, la pregunta es, la Reina Valera lo traduce como singular, ¿ok? Algunas versiones lo traducen, uno dicen, es el día primero, el día uno, el día primero de Shabbat o del sábado, ¿sí? Y otros lo traducen como el día uno de la semana, pero ninguno respeta que esta palabra está en plural. Debería decir, pero el día primero, el día uno de los sábados, ¿ok? O el día uno de las semanas, porque tanto la palabra semana y Shabbat pues tienen que ver mucho. Pero si está en plural, ¿por qué traducirla en singular en las dos ocasiones? Ya sea que la traduzcas como sábado o como semana, hazlo en plural, que es lo que yo vengo aquí a apuntar. Es el primer albor del día, el día primero de los sábados, puede implicar esto, que hay más de un sábado previo a esto. O de las semanas, ¿sí? Que es donde yo me inclino más. Este término, día uno de las semanas, se está refiriendo a cuando se comienza el corte del Omer Reshit, que da el inicio al conteo de las semanas para llegar a la fiesta de Shavuot. Entonces aquí está diciendo, ellos llegaron el día del corte, el día del corte y la entrega del Omer Reshit, que es el primer día, ¿sí? Del conteo de las semanas, por eso está traducido Sabatón o de los Shabbats en plural, ¿sí? Para llegar a la fiesta Shavuot. Entonces, ese día fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas preparadas. Juan 20 dice, el día uno de los Sabatón, en plural, de las semanas o de los sábados, como quieras manejarlos, o de los Shabbats. En realidad es Shabbatot, el plural de Shabbat, ¿ok? Cuando aún estaba oscuro, ¿sí? Juan comenta diferente a los demás evangelistas. Miriam Magdalena se allegaba al sepulcro y ve removida la piedra del sepulcro. Entonces, algunos dicen que llegó temprano ya con el sol amanecido o todavía estaba oscuro. Que este versículo, pues echaría al traste la versión católica de que Yeshua duró 3 días y 3 noches, porque ellos necesariamente Yeshua tiene que salir del sepulcro después de amanecido para que se cumpla el tercer día. Juan 20:19 dice, cuando fue la tarde de aquel mismo día, primero de los Sabatot o Shabbatot, perdón, o de las semanas o de los sábados, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos por temor a los judíos, Yeshua llegó y se hizo que estuviera en el medio y les dice, Shalom a vosotros. ¿Ok?
Entonces, ese mismo día, más tarde, el día uno de los Shabbatot, que les digo yo que es el conteo de las semanas que se inicia con el Omer Rishit, el día primero de los sábados o de los Shabbatot, ¿sí? O de las semanas, Yeshua se presenta más tarde con los discípulos. Mateo 28:1. Después de los sábados o los Shabbatot o de las semanas, al amanecer del día uno de las semanas, llegó Miriam Magdalena con la otra Miriam para ver el sepulcro. Pues todos dicen lo mismo, todos si los cuatro evangelistas manejan ese término en plural. La pregunta es, ¿por qué manejan ese en plural? Si está en plural, puede implicar que hay más de un sábado antes de la resurrección, ¿sí? O que se está refiriendo a otra cosa. Es a lo que yo me inclino, que se está refiriendo al inicio del conteo de las semanas para Shavuot, que es cuando se entrega el Omer Reshit, y este punto es bien importante que lo tengan en mente. Entonces, con estos ajustes que hemos hecho, aquí va cómo se cumplen los requisitos que hemos hablado. 3 días y 3 noches. Entonces Yeshua es sacrificado el día cuarto, ¿sí? Entre las 2 tardes, y es bajado del sepulcro, perdón, es bajado de la cruz antes de la caída del sol y metido al sepulcro. Entonces aquí se cumple una noche en el día quinto, un día en el día quinto. Y luego el día sexto, una noche y un día. Y el día Shabbat es tercera noche y tercer día. ¿Sí? Y ya cuando van el día primero a revisar, van acá, pero él ya había resucitado. Él resucitó a la caída del sol. Cuando termina el Shabbat, ¿sí? O el séptimo día, y comienza el día primero. Y ahí se cumplen los 3 días, perdón, si los 3 días, 1, 2, 3, y las 3 noches, 1, 2, 3, completas. ¿Ok? Y lo tenemos. Yeshua tenía que ser bajado antes del gran Sabato. ¿Ok? Entonces, el día quinto no es un Shabbat semanal, pero es el 15 de Aviv. ¿Sí? Este es el que le están llamando gran Sabato. ¿Sí? No es un Shabbat semanal como tradicionalmente se conoce, pero se le llamaba Sabato porque era un día de no hacer labor servil. ¿Ok? Entonces, en este día, como no se tenía que hacer trabajo, ¿sí? Ellos le llamaban gran sábado o de reposo. Este es el día, el 15 de Aviv, que se está considerando como el día gran sábado. Entonces decían, Yeshua tenía que ser bajado antes de que comience este gran sábado. La pregunta, el punto importante aquí es por qué, si era el Shabbat, por qué le llama grande, por qué lo denomina diferente. ¿Por qué? Porque es el 15 de Aviv, ¿sí? Es un día, es el inicio, es grande, ¿por qué? Porque es el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? En el cual tampoco se tenía que, que hacer trabajo de servidumbre. Ahora, en la escritura nunca se le llamó Shabbat a esto, pero hay evidencia de que el Nuevo Testamento, ¿sí? Se le decía Shabbat a cualquier día de descanso. Pero bueno, eso lo checaremos después. Otro punto, las Miriam, Magdalena y la madre de Jacob, compraron especies después del Sabato, ¿sí? De este gran Sabato. ¿Dónde compraron especies? Entonces muere Yeshua, es puesto en el sepulcro. Las Marías guardan el 15 de Aviv, el primer día de los panes sin levadura, y el segundo día de los panes sin levadura, ¿ok? Que aún es fiesta, pero no es considerado día de reposo. Ellas compran, en mi punto de vista, fueron durante el día, ¿verdad? Donde hay compraventa en Jerusalén de la época, fueron a comprar las especies de las Marías. Después entra, este es un día sexto de la semana o viernes si lo quieren mencionar. Entonces después, esa tarde, comienza el Shabbat semanal, que también lo guardan, ¿sí? Y el primer día de la mañana,
el primer día de la cuenta de los Shabbats, ¿sí? Que empieza aquí, o el primer día de la semana si lo quieres tomar también, ¿sí? Ellas llegan, eh, o ya sea cuando va a amanecer o amanecido, y ya el cuerpo ya no está en el sepulcro. Implica que él ha resucitado y ha salido del sepulcro en un periodo previo a esto, ¿sí? Yo digo que aquí no tengo así evidencia o bíblica de que en qué periodo él murió, perdón, él salió del sepulcro, pero ya cuando las Miriam llegan, él ya no está. Implica que él ha salido del sepulcro antes de la salida del sol. Mi punto es que él salió del sepulcro, ¿sí? Cayendo el sol del Shabbat. Cuando inicia el primer día de la semana y el primer día de la cuenta de las semanas para llegar a Shavuot, Yeshua está saliendo del sepulcro, ¿ok? Y la piedra es removida, no para que salga, obviamente, sino para que las Miriam puedan ver que él ya no está ahí, y que él ya no estuvo ahí. Entonces, si Yeshua, ellas llegaron exactamente cuando está amaneciendo, ¿sí? Entonces, implicaría que lo pudieran haber visto él saliendo del sepulcro si hubiese estado aquí. A lo mejor eso es un absurdo, ¿verdad? Pero suena el ángel que estaba ahí o el serviero que estaba ahí, celestial, dijo, "Ah, vean, ya no está ahí". O sea, querían que ellos supieran que a él ya había salido del sepulcro en un periodo previo al amanecer. Y aquí dice, llegan al sepulcro, bueno, ya lo leímos dice, en Mateo 28:1, después de los sabatón, ¿sí? Que es el plural. Ahora, ellos llegaron aquí, y los cuatro evangelistas apuntan o lo dicen en plural, que quieren ellos, muchos los traductores dicen, está en plural porque se refiere al día primero de la semana. Es muy apretado a mi ver. Está en plural porque se está refiriendo, o se puede estar refiriendo a que ellas llegaron el día después de los sabbats, considerando el Shabbat semanal y el día de descanso del 15 de Aviv, o se está refiriendo, que es a lo que yo más me inclino, al inicio de la cuenta de las semanas que se determina con la entrega del Omer Reshit, ¿de acuerdo? Que es el manojo de cebada que da inicio al conteo de las semanas para llegar a la fiesta de Shavuot. Este es el término que usan los evangelistas para estarse refiriendo a este día, ¿sí? Entonces, ¿cuándo resucitó el Mesías? Cuando se entrega el Omer Reshit, ¿sí? Y ya hemos visto, el Omer Reshit es el Mesías. Punto importante. El Omer Reshit, la indicación es que tú lo entregues el día primero después del Shabbat, después de Pesaj. Entonces, este día cambia en cuanto a día del mes, va variando dependiendo qué día haya caído el Pesaj o panes sin levadura. Entonces, cae panes sin levadura, ¿sí? Lo celebras el primer día del panes sin levadura, te esperas a que pase el Shabbat semanal y ese día después, ¿sí? Se entrega el Omer Reshit. No dice en la escritura cuándo se corta, ¿sí? Pero tradicionalmente se corta cuando se acaba el Shabbat, ¿sí? Se corta en la noche para tenerlo listo para la ofrenda de la mañana, ¿ok? Que coincide con la forma en que estamos revisando de que fue cortado, ¿sí? En la noche, o sea, sacado de la tierra en la noche, ¿sí? Como el Mesías, ¿sí? Y a la caída del sol del Shabbat, el Mesías se sale de tierra, al igual que el Omer Shit se sale de tierra, ¿ok? Y aquí sucede en la mañana, cuando las Miriam están llegando en este punto, Yeshua le dice, no me retengas, algunos traducen, otros dicen, no me toques porque no he subido al Padre. Cosa interesante ahí, que es lo interesante, de que Yeshua, como el Omer Reshit, tenía que ascender momentáneamente a mecerse, ¿sí? Ante el Padre, como el Omer Reshit, ¿ok? En ese mismo momento. Aquí están las Miriam, bueno, al menos Miriam Magdalena hablando con Yeshua. Yeshua le dice, no me retengas porque aún no he subido al Padre. Otros dicen, no me toques. Ahorita vamos a saber por qué esa frase es importante, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo soy la ofrenda de la mañana al Padre. Y nadie
Y al igual que el trigo, nadie puede consumir, perdón, del trigo, de la cebada, nadie puede consumir de cebada hasta que se haya entregado esta ofrenda. Lo que le está diciendo Yeshua, nadie puede consumir de mí hasta que se haya entregado la ofrenda, el mecerse. Recordemos que no es que Yeshua entre al cielo, que sería el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el Omer Reshit se balanceaba o se mecía en el atrio, ¿sí? Entonces no entra al cielo, sino solamente en el atrio se presenta el Omer Reshit, que lo que estoy diciendo es que Yeshua sube en el cielo terrenal, por así decirlo, se presenta ante el Padre como el Omer Reshit y luego ya baja. Eso es importante que lo tengan en mente, ahorita lo voy a explicar cómo sucede. Entonces, de a partir de aquí voy a hablar una cronología de los hechos, ¿ok? En esta primera franja, que es 08, 09, 10, 11, 12, son los días del mes de Aviv, ¿de acuerdo? Y acá abajo tengo los días de la semana, que es quinto de la semana, sexto de la semana, Shabbat, lo primero de la semana, dos de la semana. Sí, estas dos franjas no siempre son así, sí, o sea, no el 12 siempre va a ser el 2, cambian, pero yo estoy poniendo las franjas como sucederían en la época en que Yeshua resucitó, ¿sí? Entonces, Mateo 20, 29, cuando salían ellos de Jericó, punto importante, Jericó es la ciudad más baja hasta en ese entonces, pues, del planeta. Ok, es bien interesante esto, ¿sí? Porque está de lo más bajo, está ascendiendo a Jerusalén. Cuando salían ellos de Jericó, los siguió una gran multitud y aquí dos ciegos sentados junto al camino. Al oír que Yeshua pasaba, gritaron diciendo, Adón, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y luego sana uno de ellos. Bueno, uno dicen que a los dos y otros dicen que a uno, pero bueno, eso no es el punto ahora. Eso está sucediendo, ¿sí? En algún punto del día del 8 de Aviv, el día quinto de la semana. ¿Ok? Después Juan 12. 6 días antes del Pesaj, Yeshua fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Yeshua había resucitado de los muertos. Entonces, aquí tenemos cuando Yeshua llega a Betania, este es un día, 2 días, 3 días, cuatro, quinto, y el 14 de abril, que es el Pesaj, ahí está, ahí se cumplen los 6 días. 6 días antes del Pesaj, Yeshua fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Yeshua había resucitado de los muertos. Entonces, eso está sucediendo el día 9 de Aviv, el día sexto, poquito antes de empezar el Shabbat. Entonces Miriam, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Yeshua y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de fragancia de perfume. Esto está sucediendo, ¿sí? Cuando están cenando. Eh, esta cena para mí coincide con que es la cena de Shabbat. Están reunidos celebrando el inicio de Shabbat y sucede lo que Miriam está ungiendo a Yeshua. Después Yeshua se mueve de Betania y va camino a Jerusalén. Y pasando por Betfagé, manda a los discípulos, dicen, en el monte de los olivos, Yeshua en el monte de los olivos, o sea, que está de camino a Jerusalén, manda por un pollino y va acompañado de una multitud. Se suma gente que está en Jerusalén y le claman. Eso está en los 4 evangelios, Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan. Entonces, la entrada triunfal, ¿sí? Está sucediendo en las primeras horas de la mañana del 10 de Aviv, ¿sí? Como se ordena, y es Shabbat, ¿ok? Yeshua está entrando en Shabbat a Jerusalén, ¿sí? Porque es su día, el día del Señor, ¿ok? El día grande. Yeshua, para que tengan un poquito de contexto, está saliendo de Betania rumbo a Jerusalén, es un tramo pequeño, son 500, 800 metros. Va camino a Jerusalén y cuando pasa por Betfage, está el Monte de los Olivos y les dice, ¿cómo se llama? A sus discípulos, vayan a Betfage y vayan por el burro. Y se lo traen, díganle, lo pidieron prestado y es cuando Yeshua entra a Jerusalén presentándose como el cordero de Pesaj de ese momento. Entonces,
Yeshua va acompañado de, de la multitud de sus discípulos, ¿sí? Y en Jerusalén, pues ya está lleno de gente porque está en el contexto de la fiesta de Pesaj, de la celebración de Pesaj y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces ahí se suma más gente. Ahora, en ese mismo momento, el sacerdote debería estar trayendo un borrego o un cordero que él ha elegido como perfecto para irlo a meter a Jerusalén para ser escudriñado por los demás sacerdotes, para declararlo perfecto. Entonces, a la par está entrando Yeshua a Jerusalén, donde va a ser acusado, más que acusado, perdón, eh, le preguntan varias cosas sobre la ley, entonces está siendo escudriñado y a la vez entra el Cordero para la fiesta, rabínica, perdón, fariseica, por así decirlo, donde también va a ser escudriñado. Entonces, por un lado, Yeshua es escudriñado en cuanto a su conocimiento y cumplimiento de la Torah, y por otro lado, el mismo día está entrando un borreguito o un cordero para ser explorado y saber que no tiene mancha y que está perfecto. Seguimos, dice Marcos 11:12, el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Sí? Entonces, aquí fue la entrada triunfal, ¿sí? Donde entra y le ofrecen palmas a Yeshua. Y al día siguiente, bueno, se regresa a Betania y el día siguiente vuelve a ir a Jerusalén y de camino maldice la higuera. Sí, y llegan a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban el templo y volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Sí, Yeshua es esta es una segunda limpia porque ya en un Pesach previo hace lo mismo. ¿Sí? No confundirlos. Esta es una segunda vez donde Yeshua está limpiando el templo. ¿Sí? Eso sucede el día 11 de Aviv, que es día primero de la semana. Después de esto dice, y les enseñaba y les decía, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo acabar con él, porque le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina, y cuando llegaba el atardecer, salían de la ciudad. Recuerden, ¿sí? Que viene de Betania, va a Jerusalén y maldice la higuera. ¿Ok? Esta maldición está en el contexto de este punto, de que horas más tarde, cuando Yeshua empieza a enseñar, ¿sí? Que deben de tener, pues de que la casa del Padre debe ser una casa santa, no una cueva de ladrones, los sacerdotes, ya expresan en qué posición están, que son corruptos, ¿sí? Entonces los principales sacerdotes buscaban cómo acabar con el Mesías. Es bien importante porque la higuera representa al sacerdocio o a lo que está dirigiendo a Israel. Aquí Yeshua, camino a Betania, la maldice. ¿Por qué la maldice? Porque no tienen frutos, ¿sí? Son frutos de maldad. Están pensando acabar con el Mesías. Y más tarde, cuando van de regreso a Betania, pasado esto, ven la higuera y ya la ven seca, ¿ok? Entonces, Yeshua pasa por ahí, la maldice, pero a la higuera no le pasa nada. Va al encuentro con los sacerdotes, les dice, hagan respetar la casa, no la hagan cueva de ladrones. Los sacerdotes les molesta eso, demuestran su corrupción y están planeando cómo acabar con él. Y ya cuando regresan a Betania de nuevo, ven la higuera seca, ¿sí? La higuera está representando al sacerdocio corrupto que no tuvo frutos y que no quiere tenerlos y que está podrido y seco. Después tenemos cuando Judas se vende, ¿no? Entonces, Mateo 26, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré, y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarlo. Eso sucedió el 12 de Aviv, el día 2 de la semana, ¿sí?
Ya en la noche, Judas planea con los sacerdotes cuándo entregarlo. ¿Sí? Es un día, en la noche, entre el día 12 y 13 de Aviv, entre el día 2 y 3 de la semana. Después ya, aquí quiero que vean que ya moví la línea del tiempo. Sí, ya estamos en el día 13. Acá, en este momento, fue cuando Judas acepta las 30 monedas de plata. ¿Ok? Entonces se pasa esa noche, amanece, y Marco dice, y envió uno de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. ¿Sí? Ese es el contexto de la cena que va a celebrar con los discípulos antes del Pesaj, eh, de la nación de Israel. ¿Ok? Entonces esto es en algún punto del día 13 de Aviv, el día 3 de la semana. Después tenemos, y mientras ellos comían, tomó Yeshua, perdón, un pan y habiendo pronunciado la bendición lo partió y dándolo a los discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando una copa dio gracias y se las dio, diciendo, bebed de ellas. Eso está sucediendo, ya ha caído el sol, ¿sí? Ya están en el día 14 de Aviv, que es el día que se celebra el Pesaj, que es el día cuarto de la semana. ¿Ok? En este punto. El Cordero, él quería celebrar eso antes de padecer. ¿Por qué? Porque él va a empezar a padecer a partir de la medianoche del 14 de Aviv y va a ser crucificado entre las dos tardes el día 14, perdón, no crucificado, muerto el día 14 de Aviv entre las dos tardes. Entonces Yeshua llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá y oro. Eso está sucediendo después de cenar, ¿sí? La cena del pacto. Eh, bueno, en otro video les explicaré qué significa la cena del pacto, que lo que nos está diciendo ahí. Pero bueno, en un punto antes de la medianoche y después de cenar, ¿sí? El Yeshua y los discípulos van al Getsemaní, que es un jardín en el monte de los olivos. Yeshua le dijo, compañero, a lo que has venido, entonces se aproximaron y echaron mano a Yeshua y lo apresaron. Este, Judas es cuando le señala a quién es Yeshua para que la guardia del templo lo aprese. Eso sucedió en la medianoche del 14 de Aviv, o sea, en la primera parte de la noche es el arresto. Después, los que apresaron a Yeshua lo llevaron ante Caifás, al sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. A partir de la medianoche y al amanecer lo llevan ante Pilatos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió en ese periodo? Dice, y un poco después, acercándose los que estaban de pie, dijeron a Pedro, en verdad tú también eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces comenzaron a maldecir y a jurar, no conozco a tal hombre, y enseguida cantó un gallo. Aquí, nomás como conocimiento general, se puede estar refiriendo, el canto del gallo implica el cambio de vigilia con los romanos, ¿ok? O también puede haber sido un gallo físico, no un gallo real. Sí, pero el canto del gallo era una alarma que los soldados tenían para un cambio de vigilia en la noche. ¿Sí? Que eso, si se refiere al cambio de vigilia en la noche, eso está sucediendo a las 3 de la mañana aproximadamente, que es entre la medianoche y el amanecer, es el canto del gallo. O si lo quieres ver, pues es un canto del ave, ¿no? Pero bueno. Y llegando a la madrugada, si ya está amaneciendo, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo concibieron un plan contra Yeshua para que lo mataran, y habiéndolo atado lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el procurador. ¿Sí? Entonces ya en la mañana amaneciendo, lo llevan ante Pilato, y lo de Pilato lo envía a Herodes, y lo de Herodes dice, pues no encuentro nada, y lo envía a Pilato. Al oír Pilato preguntó si el hombre era Galileo, y al ver que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba en Jerusalén en aquellos días. Sí. Entonces llega Pilato dice, no, esto corresponde a Herodes porque él es el gobernador, o sí, el de Galilea, lo manda a Herodes. Todo eso conocemos la plática que tiene con Herodes lo declara loco y se lo regresa a Pilatos.
Entonces Herodes con sus soldados, después de menospreciarlo y ridiculizarlo, le puso una ropa espléndida y lo devolvió a Pilato. Y Herodes y Pilato se hicieron amigos en aquel día, pues habían enemistad existente entre ellos. Este versículo debe traer más cosas que no he entendido todavía. Y cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota o la calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, antes de la hora tercera, que es las 9 de la mañana, más o menos, sí, es la hora tercera del amanecer. ¿Sí? Entonces, el amanecer, si lo consideramos a las 6 de la mañana, pues serían las 9 de la mañana. En ese momento es crucificado. Entonces, eh, eh, Yeshua es enviado de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, y luego ya lo llevaron al Gólgota y lo crucifican alrededor de las 9 de la de nuestra 9 de la mañana, que es la hora tercera. Era ya como la hora sexta del amanecer, que son pues las 12 del mediodía, cuando el sol está en el cenito, en lo más alto. Y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, cuando el sol está en lo más alto, comienza la tiniebla. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora novena. La hora novena es las 3 de la tarde aproximadamente. Hubo 3 horas de oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El sol se eclipsó y el velo del santuario se rasgó por en medio. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él muere entre las dos tardes. La primera tarde se considera cuando el sol comienza a caer, llega al cenit y comienza a caer. Esa es la primera tarde. Y la segunda tarde es cuando ha terminado de caer. ¿Sí? Que considerando así para didáctico nada más, pues el sol comienza a caer a las 12 y termina de caer a las 6, 7 de la tarde. Entonces, entre las dos tardes, que serían como las 3, 4 de la tarde, es cuando muere. Y es cuando se da el Pesaj, el sacrificio del cordero de Pesaj. De aquí en adelante voy a empezar a mezclar tanto los versículos del sacrificio de Yeshua como los versículos del sacrificio del cordero de Pesaj. Éxodo 12. Y habiendo sido guardado hasta el 14 del mes. Si recuerdan que el cordero lo llevaron a sus casas, ¿sí? El día 10 de Aviv, ¿sí? Cuando Yeshua entró a Jerusalén, también el cordero era llevado al santuario, o a las casas de los hebreos, y era explorado 4 días para ser sacrificado en Pesach. Entonces, habiendo sido guardado hasta el 14 de este mes, el pleno de la congregación de los hijos de Israel lo degollará entre las dos tardes. Aquí entonces estamos 14 de Aviv, que es día cuarto de la semana. Entre las dos tardes, Yeshua muere y es sacrificado el cordero de Pesaj. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en el sepulcro excavado en la roca, donde aún nadie había sido puesto. Era el día de la preparación. ¿Preparación para qué? Porque comenzaba el reposo. ¿Cuál reposo? El reposo del 15 de Aviv, o del primer día de los panes en levadura, como hemos revisado, que no es sábado ni Shabbat, es día 5 de la semana, pero es un día de reposo porque en Levítico 23 dice que este día no se hará trabajo. ¿Okay? Entonces Yeshua es puesto en el sepulcro, ¿sí? Entonces cae el sol y se come o se cena el sacrificio de Pesaj. Ya en el 15 de Aviv, el sacrificio de Pesaj se hace el 14 entre las dos tardes, pero se come ya empezado el 15 en la noche. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Esto es en Egipto, ¿no? Entonces, por aquí lo que quiero poner es de que en la noche comerán, ya es día 15 de Aviv. Dice Éxodo 12, y aconteció que en la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Entonces la muerte de los primogénitos es la medianoche. ¿Ok? Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moshe y a Aarón de noche y dijo: levantaos y salid del pueblo, y vosotros y vuestros hijos salir y servir al Eterno según decid. Entonces, mueren aquí los primogénitos, los egipcios se empiezan a dar cuenta, y aún estando de noche, mandó llamar a Moshe y a Aarón y dijo: sálganse aquí. Entonces no ha amanecido cuando el pueblo de Israel comienza a prepararse
o empieza ya a caminar para salir, ¿sí? El día 15 de Aviv, ¿sí? Y partieron pues los hijos de Israel de Ramsés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. Y de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas sin levadura, pues no había leudado, por cuanto había sido echados de Egipto, y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. Aquí quiero hacer un comentario con respecto a todos aquellos que quieren que ponen cargas a la gente que desconoce esto, diciendo que tienes que sacar ¿cómo se llama? La levadura, que ten cuidado que el vino está con levadura, que mil cosas que ponen que el queso que tiene levadura también hay que sacarlo, muchas cosas que ellos están poniendo cargas y no. Vamos a entender qué está sucediendo aquí. La muerte de los primogénitos sucede en la medianoche, ¿ok? Y, Moisés ya le había dicho al pueblo, prepárense para salir de Egipto, ¿ok? Entonces en algún momento, antes del amanecer, porque ya antes del amanecer ya están caminando fuera de Egipto, en algún momento antes del amanecer, prepararon la harina, ¿sí? Hicieron la masa, ¿ok? Y se llevaron la masa envuelta en tela, eso está escrito, se lo pueden ir a revisar. Entonces, prepararon la masa, la envolvieron en tela y vámonos a caminar. Y la cocieron antes del atardecer de ese día en Sucot. Estamos hablando que son al menos 12, 14 horas después. Se llevaron amasaron la harina, ¿sí? Se llevaron la masa y hasta 12 o 14 horas después la cocinaron. Esto lo digo por aquellos que dicen que tú tienes que amasar la masa y completar la cocción, o meterlos al horno antes de que se cumplan 18 minutos. No tiene fundamento bíblico eso, ¿sí? Recordemos, cuando salen de Egipto, ellos preparan la masa en algún momento antes del amanecer, pero la cocinan en el mismo primer día de panes y levadura, que es el 15 de Aviv, en el primer estación, que es en Sukkot, ¿ok? Y lo que ellos llamaban como levadura, la levadura que hay que sacar, se refiere o se refería al pedazo de masa vieja, ¿sí? Ellos amasaban, esperaban a que leudara, ¿sí? Una preparación especial que implica tiempo, calor, todo eso. Y para que las siguientes masas leudaran más rápido, tomaban un pedazo de esa masa y lo metían en la masa nueva, para que la masa nueva leudara más rápido. Esto no sucedió en este momento, ¿sí? Ellos preparaban la masa y no le pusieron el leudo, escaparon, ¿sí? Y 12 o 14 horas después la estaban cocinando. Seguimos en Egipto, bueno, perdón, ya caminando fuera de Egipto, luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto, ¿sí? Entonces ya el 15, eso sucedió el 16 de Aviv. Hago una correspondencia porque los tiempos de la salida de Egipto se equiparan con lo que cumplió exactamente Yeshua 1200 o 1400 años después. Volvamos a Yeshua, dice, pasado el Sabato, Miriam Magdalena y Miriam la de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Ya aclaramos eso. ¿Cuál Sabato? Pues el día de descanso, de reposo del 15 de Aviv o primer día de los panes de levadura. Aquí están comprando las especies. Aquí ya avancé la otra línea del tiempo. Ya estamos en el día 17 de Aviv, que es Shabbat. Dice, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen entre Migdol y el mar delante de Baal Zephón. Frente a él acamparéis junto al mar. ¿Sí? Entonces aquí lo que es el tercer día, bueno, ya pasó el día 15, el día 16, y al finalizar el día 17, que en la época de Shiva es Shabbat, y en la época de la salida de Egipto, pues aún no tienen recibido el Shabbat, porque el Shabbat se los volvió a entregar con la caída del maná. Pero bueno, eso es otro tema. Ellos llegan a Pijajirot, ¿sí? Que están a la orilla del mar de Juncos o el mar Rojo, ¿ok? Dice, muy de mañana, el día 1 de la semana, ¿sí? Que ya leímos que es el día primero de las semanas o de los Shabbatot o de los sábados, llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol.
eh, vista, observan que la piedra ha sido rodada. No os asombréis, buscad a Yeshua el Nazareno crucificado, no está aquí, fue resucitado, ve al lugar donde lo pusieron. Eso está sucediendo, ¿sí? Eh, lo que acabo de leer está sucediendo aquí. Llegan Miriam, Magdalena y Miriam al sepulcro y ya no está, ¿sí? En algún momento de la noche él resucitó y en ese momento de la noche el pueblo de Israel está atravesando el mar. Dice, y Moisés extendió su mano hacia el mar, y el Eterno hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental toda la noche. Sí, entonces el cruce del Mar Rojo fue de noche. Todas las películas lo ponen de día, pero pues fue de noche. Y secó el mar y el agua fue dividida. ¿Sí? Entonces, cuando Yeshua está resucitando en algún punto de la noche, ¿sí? Antes del amanecer, cuando ya llega Miriam Magdalena y Miriam de Jacob a ungirlo, el pueblo de Israel está cruzando el mar toda esa noche. Y Moshe extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se volvió en su impetuosidad, y los egipcios al oír chocaban contra él. Así trastornó el Eterno a los egipcios en medio del mar. Entonces, al amanecer, ¿sí? Aquí dice, al amanecer ya el mar regresó. Entonces lo abrió en la noche, permaneció abierto el mar toda la noche, y al amanecer regresaron las aguas, llevándose consigo a los egipcios. Entonces el mar duró abierto toda esta noche. Entonces, por así decirlo, toda esta noche es cuando está saliendo Israel del mar. Claro que los primeros que empezaron a caminar, pues empezaron a salir las primeras horas de la noche, y el último israelita que terminó, pues ya cuando se acabó la noche, salió del mar. Es como la resurrección de Israel. Al igual que Yeshua está resucitando o resucitó, Israel completito está resucitando. Eso lo sabemos porque el mar, el bautismo, lo hace una comparativa con la salida del mar, ¿sí? Y el bautismo representa cuando estás sumergido y sales, es como tu resurrección, sales a nueva vida. Entonces, Israel está saliendo del mar, ¿sí? A nueva vida la misma noche en que Yeshua resucita. Entonces Moshe y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico al Eterno y hablaron diciendo, aquí está pues el cántico de Moisés y la contestación de Miriam también en canto, ¿no? ¿Sí? Ya cuando amaneció, ya cuando todo Israel salió y que Egipto fue anegado en el Mar Rojo, en el Mar de Juncos, empieza a cantarse, ¿verdad? Que Faraón fue arrasado por el agua, pues, lo que es el cántico de Moisés, o que se le ha denominado cántico de Moisés, y que Miriam también está cantando como en dúo con ellos, por así decirlo. Obviamente me refiero a Miriam, la hermana de Moshe y de Aarón, ¿verdad? Para que no haya una confusión con Miriam Magdalena y Miriam, la madre de Jacob. Importante, ¿verdad? Que cómo se empalman o cómo coinciden estas situaciones. Es bien interesante que Miriam, la hermana de Aarón y Moshe, pues está cantando de felicidad que Israel ha resucitado. Y Miriam Magdalena, pues está emocionada porque está viendo al maestro resucitado. En Juan 20, Yeshua les dice, no me retengas. Algunos traducen, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí es un punto interesante, porque algunos interpretan que se está refiriendo a la ascensión del Mesías a los cielos. Y no, ¿sí? Sube al cielo terrenal, por así decirlo, y se mece y vuelve a la tierra. No es la ascensión ya para quedarse en los cielos del Padre. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque dice, no me retengas o no me toques porque aún no he subido al Padre. Mas, sin embargo, horas después, bueno, un día después, ¿ok? No, perdón, 8 días después, cuando vuelve con los discípulos, le dice a Tomás, tócame. ¿Sí? Entonces, cuando Tomás está tocando a Yeshua, ¿ok? Yeshua aún no asciende a los cielos. Mas sin embargo le dice a Miriam, no me retengas o no me toques, porque aún no asciendo
al Padre. No sé si me expliqué en ese punto. Yeshua le está diciendo a María, hey, no me retengas, no me toques porque aún no ha ascendido al Padre. Pero sin embargo, en la 8 días después hay evidencia de que Tomás lo toca. Entonces, si nosotros consideramos que la ascensión que está diciendo Yeshua es la ascensión a los cielos que sucede días después, eh, ¿por qué le permite a Tomás tocarlo si no ha subido al Padre? Si le permite a Tomás tocarlo, implica, o es mi percepción, que Yeshua ha ascendido al Padre, pero no al lugar santísimo, por así decirlo, o al lugar santo, sino a los atrios, interpretados en mi punto de vista por los cielos. Entonces Yeshua sube, se mece ante el Padre como el Omer Reshit, ¿sí? Se presenta diciéndole, soy el nuevo fruto, se mece ante el Padre, ¿sí? Y se inicia, ¿qué día se meció ante el Padre? ¿Qué día resucitó? El día 1 de la cuenta de las semanas que ya habíamos platicado. Entonces, Yeshua sube, se mece ante el Padre, se presenta como el Omer Reshit y se da el conteo a la cuenta, válgame esa redundancia, de las semanas para llegar a la fiesta de Shavuot. Levítico 23, él mecerá la gavilla en presencia del Eterno para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Entonces tenemos el Shabbat, ¿sí? Que en esta semana coincidió con 3 días después de Pesach, que es la resurrección. Entonces, el día después del Shabbat, que es día 1 de la semana, ¿sí? También es el día 1 de la cuenta de las semanas, que por eso lo ponen en plural, como ya lo he aclarado. Espero quede claro, si no, pues me mandan preguntas o comentarios. Y es el 18 de Aviv. Entonces él resucita en un periodo de la noche. Ya cuando llegan en la mañana ya no está en el sepulcro. ¿Ok? Aquí se topa a Miriam y dijo, no me retengas. ¿Por qué? Porque tengo que presentarme como ofrenda de el Omer Reshit ante el Padre. Se presenta como ofrenda del Omer Reshit ante el Padre o se mece, ¿sí? Entonces ya 8 días después, en una reunión con los discípulos, ya le dice a Tomás, tócame, ¿sí? ¿Tienes dudas? Tócame, soy yo. Y 8 días después, ¿sabes lo que les platicaba? Luego dice a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, si Yeshua le está diciendo a Miriam, no me toques porque no he subido al Padre, pero sin embargo, aquí ya le dice a Tomás, tócame, implica que subió al Padre en algún momento antes, ¿sí? Y vuelvo a comentarlo, no es que haya ya hecho la ascensión a los cielos, sino que solamente se meció como el Omer Reshit. Entonces ya vimos la línea cronológica, ahora nada más voy a hacer algunas apuntuaciones. Rosh Hashanah, que es el año nuevo, pues es el 1 de Aviv, ¿sí? Que en la época de Yeshua coincidió con el día quinto de la semana, ¿ok? Que es de tarde a tarde. Y luego la selección del cordero, el día 10 de Aviv, que fue Shabbat, y también es de tarde a tarde todo ese día. La cena de ordenación, ¿sí? Le pongo cena de ordenación o cena del pacto, que es en la noche cuando empieza el 14 de Aviv. Voy a hacer un video porque le estoy llamando eso. Él dice, quiero celebrar este Pesa, pues se refiere al Pesa donde él va, ¿cómo se llama? A ser sacrificado. Pero esta cena no está coincidiendo, al menos con las horas donde se debe comer el Pesaj, y tampoco hay cordero, ¿sí? Entonces no es un Pesaj, y además hay vino, y en Pesaj no se indica tomar vino, ¿sí? Entonces, Yeshua está tomando pan y vino, ¿sí? Y en Pesaj se dice que debes tener eh, panes sin levadura, hierbas amargas y cordero, ¿ok? Entonces no está cumpliendo con los requisitos de la celebración de Pesaj. Es otro punto que ya hablaré en su momento en un video sobre qué están haciendo el día 14 en la noche, el Pesaj, horas antes de que lo capturen. Esto es el día cuarto de la semana, perdón, día cuarto al anochecer. Y el Pesaj es el mismo 14 de Aviv, pero entre las 2 tardes. O sea, pasa la noche, pasa el día y entre las 2 tardes, pues el sacrificio. El cuarto día de la semana. Y luego ya tenemos el quinto día de la semana, que es el 15 de Aviv, el primer día de la fiesta de los panes en levadura, Hat Hamatzot, que va de tarde a tarde. Y todos los siguientes 7 días
es parte de la fiesta de Had Hamasot, del 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Siempre la fiesta de panes sin levadura va a ser del 15 al 21 de Aviv, ¿sí? Pero esto puede variar. El 15 de Aviv no siempre es quinto día de la semana, puede ser primero, segundo, tercero, cualquier día de la semana. Por eso hay que empatarlo para saber cuándo se entrega el Omer Reshit, porque el Omer Reshit siempre se entrega el primer día de la semana, que en esta ocasión, cuando Yeshua muere, coincidió con el 18 de Aviv, pero bueno, no siempre es así. Y todos estos días pues son de tarde a tarde. Y para empatarlo con el calendario del 2025, las celebraciones de este año, pues Rosh Hashanah, que es primero de Aviv, fue entre el 30 y el 31. Sí, comienza con la luna avistada. Si nosotros vimos la luna del día 30 y había sido también avistada por los japoneses y por Israel el día 30 de marzo. ¿Sí? Entonces el día 30 de marzo en la tarde y el día 31 de día se considera el día primero de Aviv, pues de tarde a tarde. La selección del Cordero es el día 10 de Aviv, que es entre el 8 y el 9 de abril, de tarde a tarde. ¿Sí? Que cuando yo estoy haciendo este video el 12, pues ya el Cordero simbólicamente, pues se debe haber seleccionado, ¿cómo se llama? El 8 o el 9 de abril. ¿Qué implica para nosotros actualmente seleccionar el Cordero? Es revisar en qué Mesías estamos creyendo, ¿sí? Si nuestra interpretación del Mesías es correcta a lo bíblico, ¿sí? Nosotros estamos seleccionando un Mesías que nos va a salvar. Ese Mesías seleccionado implica que es aquel en cual creamos cómo es. ¿Es un Mesías griego o un Mesías hebreo bíblico? ¿Ok? Entonces, si es un Mesías griego, pues trae mancha y cojo, ¿no? No te va a servir, ¿sí? Pero si es el Mesías bíblico, pues ese es el Mesías correcto, ¿sí? Es cuando tú tienes que hacer introspección sobre empezar a determinar en qué Mesías estás creyendo. Luego viene la cena de ordenación, que es el 14 de Aviv, que es el día 12 de abril en la tarde, ¿sí? Entonces esto es el Shabbat. Al final del Shabbat se estaría haciendo la cena de ordenación, donde Yeshua toma pan y vino ya al anochecer, ¿sí? Ya al final del Shabbat se estaría cocinando, ¿sí? O sea, al final ya después de que cae el sol, el día 12 de abril, ¿sí? Al final del Shabbat se haría la cena de ordenación. ¿Y por qué la hacemos? Porque Yeshua dijo, hagan esto en conmemoración mía. No es una moed, ¿sí? Pero es algo que Yeshua le dijo a sus discípulos, hagan esto en conmemoración mía. Y Pablo, pues se ve que la representó, eh, o que la seguía representando años después. Después tenemos el Pesaj, que es el mismo 14 de Aviv, pero ya, pues ya amanecido de tarde a tarde, que es el 13 de abril, que es que nuestra fecha de actual cae en domingo entre las tardes. ¿Ok? Y la fiesta de los panes sin levadura, que es ya cae de la tarde, aún siendo 13 de abril o domingo, pues se cena. ¿Sí? La noche del domingo estamos cenando lo que es el Pesaj, que como se indica es, decían, lo celebrarán con cordero, con hierbas amargas y con pan sin levadura. El cordero pues no se sacrifica porque primero pues, ya Yeshua cumplió los sacrificios necesarios. Puedes comer cordero si quieres, pero no es un sacrificio porque Yeshua ya cumplió ese sacrificio. Además, es un pensamiento, ¿verdad? Se puede sustituir el cordero. Esto tómenlo con mucha reserva porque es un pensamiento. eh, Tómenlo con reserva, pues, o sea, consideren ustedes. Pero Yeshua un día antes dijo, el pan es mi cuerpo. Entonces yo sugiero que se puede considerar como una sustitución del cordero al pan, ¿sí? Entonces en Pesaj eh, eh, podemos hacer la celebración con pan, o solamente el pan sin levadura y las hierbas amargas, porque pues el pan está representando en este caso el cordero que ya sería inmolado. Te digo, aquí les digo, Yeshua ya fue sacrificado. Este, no sé, traten de no abrumarse con mucho legalismo en cuanto a la fiesta.
celebren espiritualmente la fiesta, ¿sí? Y busquen entendimiento en cuanto a cómo cumplirla, pero no basado en lo que la gente digamos. Váyanse a la escritura y conforme la escritura les dé convicción, así háganlo, ¿ok? Nosotros, habrá mucha gente que estemos hablando, ¿sí? Y eso puede causar confusión. Yo doy mi punto de vista, que ustedes tienen la responsabilidad de ir a revisar en la escritura. Bueno, entonces la fiesta de los panes sin levadura se desarrollará desde el 13 de abril hasta la tarde del 20 de abril, que es el cierre de la fiesta de los panes sin levadura. Y pues aquí terminamos, espero les haya sido de ayuda, de entendimiento. Cualquier duda estoy a la orden, manden sus mensajes. Shalom y saludos a todos y que tengan una celebración espiritual, que la observancia de la Torah les ayude para entender el espíritu de la Torah y no solamente la letra. Sí, la letra nos debe ayudar a entender el espíritu, que es lo importante, como dice Pablo, ¿verdad? No celebremos esta fiesta de panes sin levadura, con el leudo de los fariseos, ¿no? De hipocresía, todo lo que comenta, sino con verdad. Y la verdad, pues hay que buscarla con la escritura. La escritura está velada para los que no son discípulos del Mesías, ¿sí? Y el Mesías, pues como maestro, nos tiene que ir guiando al entendimiento de todo esto. Saludos y hasta la próxima.